tardes a todos en esta tarde de viernes, ya iniciando las horas del día sábado. Queremos extenderle a todos una bienvenida a este momento, a este espacio que hemos llamado Dino Conversemos a la luz de la Biblia. Así es. Y pedimos a Dios que nos acompañe, ¿no? Que su Espíritu Santo nos guíe para que podamos no solamente nosotros tener un buen rato de estudio, de conversación, de diálogo sobre la palabra, sino que también ustedes puedan encontrar alguna respuesta, ¿no? Quiero comenzar este momento con una lectura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. Esto, Dino, que voy a leer es la parte final de la genealogía de Jesús que aparece en el libro, en el Evangelio de Lucas, y ustedes después se van a dar cuenta por qué elegí este pasaje, ¿no? Voy a leer los últimos versículos, ¿no? Capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Voy a leer desde el versículo 36 hasta finalizar el capítulo. Dice: hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿no? Es interesante porque la genealogía de estas personas, desde Jesús, esta es la genealogía de Jesús, inicia, no termina, inicia De esa manera. en Dios, ¿no? Y nosotros podemos hacer, Dino, un ejercicio con cada uno de nosotros. Si nosotros pudiéramos trazar nuestra genealogía, Sí, vamos a ver que finalmente termina de la misma forma como termina esta. Cada uno de nosotros comenzamos en Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para el tema de esta tarde, porque vamos a hablar algunas cosas acerca de lo que ocurrió después del diluvio, ¿no? Y cómo descarriaron algunos hombres, y bueno, cómo llegamos a donde estamos hoy en día, ¿no? Como humanidad. Pero es importante que entendamos, por encima de todo ese ruido, de toda esa cosa, ¿no? Que todos provenimos de Dios, ¿no? Y con este pensamiento, Dino, vamos a iniciar y vamos a tener una oración. Vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo para que nos acompañe acá donde estamos nosotros y en casa de cada uno de ustedes que nos están acompañando. Oremos. Buen Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta semana que nos acompañaste, que nos cuidaste, que nos proveíste de todo, que nos acompañaste también si estuvimos en alguna dificultad, si pasamos por algún problema, por algún momento de angustia. Podemos tener la certeza de que estuviste a nuestro lado. Y hoy nos reúnes a través de este medio para estudiar tu palabra, para conversar acerca de tu palabra, para conocerte más. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro entendimiento, para que podamos descubrirte, para que podamos descubrir a Dios, Señor, descubrirte a ti en medio de toda esta historia. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias por adelantado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos dos servidores, así que la idea es hablar en términos de la Biblia, ¿no? Como sola escritura, como tenemos parte. Igual nosotros siempre lo agregamos en forma de investigación, corroboramos muchas de las cosas con la historia, ¿no? En este caso, hoy vamos a hablar de dos capítulos de la Biblia que son interesantísimos, ¿no? Pero antes que nada, queremos comentarles, hoy es un día especial porque nunca tuvimos un cuarto viernes del mes. La semana pasada no lo pudimos hacer por temas personales. Estamos en Facebook en directo los primeros y los terceros viernes de cada mes. Así que, o sea que el próximo viernes vamos a estar. Tal cual, el próximo viernes vamos a tener un programa especial. En el final de la charla lo vamos a comentar, pero hoy vamos a tratar de un tema especial. La idea es hacer una charla, un diálogo entre los dos. Somos solo estudiantes de la Biblia, somos adoradores del Dios viviente, y como comenté antes, solamente usamos la Biblia como elemento de prueba
de lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Así que podríamos hablar inclusive de lo que hemos hablado la última vez que estuvimos juntos, ¿no es cierto? Sí, sí, antes, Dino, estaría bueno recordarle a las personas que nos están acompañando que nos encantaría, ¿no?, recibir sus comentarios, sus saludos, si lo desean, para... lo que nos interesa a nosotros es no solamente compartir lo que encontramos, sino poder interactuar, ¿no? Conocer las inquietudes que ustedes tienen o los aportes que puedan hacer. Así que nos encantaría, ¿no?, que ustedes nos participen del programa, ¿no?, en la forma que puedan, ¿no? Sí, Dino, habíamos en el último programa, en la última conversación que tuvimos, estuvimos conversando acerca del diluvio, ¿no? Vimos algunos aspectos interesantes, ¿no?, del diluvio, cosas importantes para tener en cuenta, para comprender un poco, ¿no?, lo que pasa hoy en el mundo, lo que pasa hoy entre los hombres, ¿no?, entre los seres humanos y también en nuestro entorno, en nuestro hábitat, en el planeta. Y hablábamos acerca de la intervención de Dios, ¿no?, en la historia de la humanidad. La presencia de Dios. La presencia y la intervención de Dios en la historia de la humanidad, cada vez que Él lo ve necesario. Lo ve necesario siempre con el mismo sentido, ¿no?, con el sentido de beneficiar, de favorecer, de solucionar, de resolver, de rescatar, ¿no?, de rescatar. En este caso, el tema, digamos, central de esta serie de conversaciones es la historia de la redención. Así es. Entonces, podemos ver en la historia de Noé, en el relato de Noé, colocado allí en los primeros capítulos del libro de Génesis, la participación de Dios en forma activa, ¿no?, en la solución del problema del pecado, ¿no?, en la solución del problema del pecado. Muchas veces un poco difícil de entender para nuestras mentes humanas, ¿no?, que son limitadas, pero lo que encontramos en la Biblia es la respuesta a nuestros interrogantes. Nos falta quizá el ingrediente de aceptar, ¿no?, de aceptar la voluntad de Dios como lo mejor para nosotros, y eso es importante porque forma parte de la fe, que es la forma como los seres humanos alcanzan la salvación y la vida eterna, ¿no? Ahora, entre las cosas que hablamos, pasamos muy por arriba la última parte del capítulo 9, ¿no? Apenas fue una mención, ¿no?, que habla acerca de algo que pasó con Noé y su familia después del diluvio, ¿no?, después que ya habían bajado del arca, ya, digamos, se habían establecido nuevamente, y hubo un incidente, ¿no?, un incidente familiar. La versión Reina Valera la subtitula esa parte del capítulo 9 como la embriaguez de Noé, ¿no? Noé se ve que comenzó a cultivar la tierra, entre las cosas que cultivó vid, ¿no?, y de la vid todos sabemos que sale el vino, ¿no?, y si el vino tiene un buen fermento, al consumirse mucho, bueno, genera embriaguez, ¿no? Sí. Parece que estaba muy feliz Noé del fruto de su viña, sí, y entonces, bueno, hizo uso del producto, ¿no?, de la vid, y se hizo un vino, se alegró, pero se ve que se fue un poquito. Se alegró demasiado. Se fue un poquito, se pasó un poquito, pero lo más triste de esto no es la embriaguez de Noé, sino la conducta de uno de sus hijos, ¿no?, que todos sabemos que las personas que están bajo los efectos del alcohol, de mucho alcohol, pierden el control de su persona, de sus actos, ¿no? Entonces, según el relato de la Biblia, Noé se había quedado desnudo, ¿no? No dice, no describe cómo, no interesa. El hecho es que estaba desnudo, y uno de sus hijos, al verlo, se burló de Noé, de su papá. Se burló de su papá, ¿no? Y no solamente que se burló, sino que fue a contarle a sus hermanos para que sus hermanos también se burlen, ¿no? Y esto es nuevamente un síntoma de la enfermedad de la humanidad, ¿no?
Esta gente hace pocos años había salido de un cataclismo mundial, universal. Solo ellos habían quedado, Dino, solo ellos habían quedado. 8 personas. 8 personas habían quedado de la humanidad, que no sé cuántas eran, pero seguramente eran muchísimas más, ¿no? Solamente 8 habían quedado, habían sobrevivido de manera providencial. Dios los había cuidado, ¿no? Dios los había cuidado en forma explícita. Y sin embargo, la naturaleza caída del ser humano tiende a desobedecer la voz de Dios, tiende a rechazarla, a ignorarla, a burlarla, a contrariarla, ¿no? Y esto que sucedió, este episodio, ¿no?, acerca de Noé, lo que me parece que está ahí, tienen que haber pasado muchas cosas más durante esos años, pero es cosas para no recordar, ¿no? Pero esto quizás está registrado, Dino, para que nosotros nos demos cuenta que nuestra naturaleza caída permanece intacta, no importa cuánta haya caído sobre la tierra, no importa la forma como Dios haya rescatado a estas 8 personas, pero nuestra naturaleza permanece aún intacta, nuestra naturaleza caída. No hay un reinicio, no hay un reseteo para el pecado, no. Hay una solución. Hay una solución, ¿no? Hay una solución y tal vez el tema de hoy trate acerca del inicio, ¿no?, más explícito de esa solución, porque hasta ahora teníamos en la puerta del Edén una promesa de una solución que parecía estar muy distante, ¿no?, para Adán y Eva, aquella profecía del capítulo 3 de Génesis. Después, en el caso de Noé, también tal vez ese borrón y cuenta nueva parecía ser, ¿no?, la solución al problema y un nuevo comienzo en el que las cosas se iban a escribir en forma prolijita, las hojas iban a estar blancas, pero fíjense que muy rápido cayó una mancha, se dio vuelta el tintero, ¿no? Sí, ahí hay un tema que nosotros vemos y digamos, tomamos con un juicio muy humano esto de el borrón y cuenta nueva, ¿no? Dios no lo tomó de esa manera. Dios prometió no destruir la tierra nuevamente, pero sabía que esto iba a continuar, porque lo había prometido desde el Edén, desde el momento en que pecaron, ¿no es cierto? Así es, y entonces ahora, Dino, comenzamos nuevamente, la historia comienza con una genealogía, ¿no? Con una genealogía. ¿Y qué es lo que muestra la genealogía? Bueno, muestra cómo se constituyó, ¿no?, la humanidad desde el principio. Y ahí podemos encontrar algunas cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, no solamente como información, digamos, poblacional, ¿no?, demográfica, si queremos llamarlo con un término más estadístico, pero además podemos encontrar otras cosas que tienen que ver más con el tema que nos ocupa en estas conversaciones, y que es la forma como Dios rescata al hombre de esa condición que cayó allá desde el Edén y que venimos arrastrando diluvio mediante, ¿no? Exactamente. Bueno, hay todo un tema con el capítulo 10 de la Biblia. Hay varios historiadores y varios teólogos en los que podían decir que el capítulo 10 es que estaba como agregado, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos comentarios, no solamente de Pablo, que habla de algunos de los personajes de la Biblia, de estos personajes que están en el capítulo 10, sino también otros comentaristas bíblicos, como por ejemplo el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 38 y 39, hablan de los nombres que figuran, varios de los nombres de los que figuran acá. Varias de las genealogías, por ejemplo la de Mateo, la de Lucas que vos leíste, también hablan sobre este capítulo 10. Y pareciera como que estuviera hecho después del capítulo 11, porque en tres ocasiones describe las 3 genealogías, ¿no?, de los 3 primeros patriarcas salidos de Noé. Fue Sem, Cam y Jafet. Ahora, no importa si Sem era más chico que Jafet, sabemos que Cam era el del medio, Jafet era el mayor y Sem era el menor.
Lo que sí sabemos es digamos, porque, por el relato bíblico, ¿no es cierto? Todo lo sabemos por el mismo relato bíblico. Al comienzo comienza de esa manera, y cada final de los tramos que habla la Biblia, capítulo se llama La Tabla de las Naciones o El Origen de las Naciones, es muy estudiado, tiene una estructura muy similar al capítulo 5, en el que se describen las generaciones a partir de Adán hasta Noé. ¿Qué diferencia tenemos? Es que no dicen la fecha en la que mueren, pero sí se puede armar totalmente, porque te dicen que nacieron, a qué edad tuvieron al hijo que van a después seguir representando con la línea de tiempo, sí. Y después te dicen cuánto tiempo vivió después de que tuvo ese hijo, con lo cual se puede reconstruir muy bien la historia. Lo sorprendente de esto, que si uno reconstruye con los versículos bíblicos esto, te das cuenta, y lo hemos visto, lo hemos charlado, quiénes se conocieron entre sí, porque los últimos prediluvianos que habían eran los 8 que estaban en el arca, pero los que bajaron del arca, cuando bajaron del arca y comenzaron a proliferar, sus edades fueron bajando, ¿no es cierto? Sí, se fueron reduciendo su expectativa de vida. Claro, su expectativa de vida. Vos te acordás que Noé vivió 950 años, dice que subió al arca Noé con 600, bajó con 601 y después del diluvio vivió 350, así que vivió 950 años Noé hasta que murió, y en esos 350 años tuvieron hijos. Sí. Y si uno hace a partir de este capítulo 10 toda esa genealogía en línea de tiempo, te vas a sorprender de quienes vivieron en esos tiempos. Como por ejemplo, Noé pudo haber conocido a Abraham. Sí, pudo haber conocido a Abraham. Los cálculos, de acuerdo a los cálculos, Noé vivió 50 y algo de años de la vida de Abraham. ¿No? Y es notable, porque estuvimos viendo un poco la gráfica antes de iniciar la conversación. Pueden sacar cualquiera de las personas que vienen este programa y la pueden sacar. Es cuestión de leer con calma y con una calculadora para ir haciendo los cálculos, ¿no? Pero me llamó la atención dos detalles, ¿no? Uno, que Noé conoció a Abraham. Sí. O por lo menos supo de Abraham. Vivió en la época de Abraham, contemporáneo, ¿no? Exacto, de Abraham. Supo de Abraham. Con lo cual Noé vio mucho más cerca, ¿no? El cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su ancestro Adán, ¿no? Exactamente. Y después Sem, que es el que continuó con con esa línea de descendencia, pero yo me quería referir más bien a su relación con Dios, ¿no? Porque después los otros hermanos no tuvieron la relación con Dios que tuvo Sem, que tuvo Noé, y así yendo hasta atrás hasta Adán, ¿no? Podemos hablar de Set y de Caín, podemos hablar... Bueno, Sem fue el hijo de Noé que buscó a Dios, ¿no? Que se esmeró en mantener una relación, una conversación con Dios. Bueno, y Sem vivió, de acuerdo a lo que nosotros vimos, llegó a saber por lo menos, ¿no? de la vida de Jacob. Hasta que más adelante Dios le puso el nombre de Israel. No es casualidad. Claro, y entonces, mira qué interesante, porque estos dos personajes, Noé y Sem, que tuvieron una relación cercana, concienzuda con Dios, ¿no? Más allá de las cosas que pueden haber hecho, igual que cualquiera de nosotros hoy en día, ¿no? Ellos dos tuvieron conocimiento de que eso que habían escuchado de su abuelo, de su tatarabuelo, desde Adán, estaba dándose en cumplimiento. No alcanzaron a ver el final, pero vieron el inicio. Vos fíjate que Dios siempre procuró mantener el mensaje vivo, en el caso, por ejemplo, del diluvio, a través de Noé. Uh-huh. Pero después, el siguiente patriarca fuerte fue Abraham. Y después Jacob. Por eso la Biblia habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
y siempre trató de mantener, inclusive cuando, vos te acordás del episodio, lo vamos a ver más adelante, pero el episodio de Elías, que dice, yo estoy solo acá, dice, no, al lado tuyo, yo tengo escondidos 7000 que no doblaron sus rodillas a Baal y Acera. O sea, él siempre, Dios, siempre, como es el dueño, el hacedor de todo, pudo mantener ese mensaje vivo hasta hoy para vos y para mí, y para aquellos que nos están escuchando. Eso es lo maravilloso. Sí, y ahora que estás diciendo eso, yo me quería hacer un comentario acerca de el versículo 23. Dale. Del capítulo 10 de Génesis. Dice, y los hijos de Aram, bueno, viene hablando, ¿no? Y entonces el versículo 23 dice, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Uz. Sí. Uz, por lo que yo entiendo, fue el ancestro de un personaje muy importante de la Biblia, sí, y que tiene un libro entero que se llama Job. Exactamente. ¿no? El cual si ustedes buscan la historia de Job, dice que Job era de la tierra de Uz, ¿no? O sea que era familia de Uz, era descendiente de Exactamente, Uz. para que tengan una idea, Uz era lo que después fue el Edom, al sur de Judá. Bueno, entonces fíjense, y si ustedes leen la historia de Job, Job no formó parte del pueblo de Israel, no, de la descendencia de Abraham, era más bien un familiar muy arriba, ¿no? Muy en otra rama, ¿no? Por otra rama, ¿no? Descendiente de Sem, ¿no? Descendiente de Sem. Pero un pariente bastante lejano, bastante lejano. Hijo de Aram. Ahora vamos a ver quién era Aram, ¿no? Ahora lo interesante de esto, Dino, es que no necesariamente la historia se desarrolla a través de la rama de Noé, Sem, Abraham y todos estos personajes que nosotros conocemos, ¿no? Pero eso no significa que ellos sean los únicos, ¿no? Hubo a través de la historia muchas personas. Vos comentabas acerca del caso de Elías, ¿no? Que él pensaba que era el único que estaba, ¿no? Que él pensaba que era el único profeta que había quedado, sí. Y Dios le dice, no, hay 7000 como vos. Vos no los ves, pero están ahí, ¿no? Entonces, a veces podemos pensar que estamos solos, sí, ¿no? En esta experiencia de búsqueda y de amistad, ¿no? De Dios. Pero no estamos solos. Hay miles que están en el mismo camino, aunque no los veamos y aunque no se congreguen en el mismo lugar que nosotros nos congregamos y aunque no sepamos de ellos, ¿no? Ahí tengo una explicación, quizás voy a ensayar una explicación para los amigos y para vos. Para mí a veces nos apropiamos del mensaje, entonces nos sentimos solos, porque pensamos que somos el último bastión donde la palabra de Dios está. Graso error terrible, porque en realidad Dios es el dueño de la palabra y la da a quien quiere y la conserva con quien quiere. Con nosotros, y si no estamos nosotros será otro. Pero ahí está el tema, ¿no? Sí, de alguna forma por eso elegí el texto para iniciar la conversación de hoy, ¿no? Porque cada uno de los seres humanos que habitan la tierra, puede, mejor dicho, su genealogía inicia de la misma forma que inicia la genealogía de Jesús, ¿no? Todos comenzamos en Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No importa si son hijos de Sem, de Cam, no importa de quién somos hijos. Todos terminamos en el mismo lugar. Y lo maravilloso de esto es que Jesús, que no es humano como nosotros en el sentido de ser engendrado como cualquiera de nosotros, porque recuerden que el Señor Jesús, si bien nació de una mujer, fue engendrado del Espíritu Santo, ¿no? Pero aún en este tema de la genealogía, ¿no? Es nuestro hermano. Tenemos la misma proveniencia del lado humano de Jesús, ¿no? Del lado humano del Mesías, tenemos la misma procedencia. Qué maravilloso privilegio. Hay que darle unos datos, me tomo unos minutos para dar unos datos interesantes del libro de
el libro del capítulo 10. Son 2 capítulos que vamos a ver hoy, capítulo 10, capítulo 11. Es lo que se llama el conforma el nuevo comienzo. 3 versículos que cierran cada una de las genealogías. Fíjense que dicen, esto es los hijos de Sem, Cam y Jafet, y después empieza a describir Jafet, Cam y Sem, no porque tenga alguna adversión por alguno, sino porque eso se llama relato en paralelismo inverso, ¿cierto? Como comenzás, haces al revés para terminar y para explicarlo. También Jesús, en algún momento, cuando hace alguna descripción de un dato, hace lo mismo. Y lo interesante es que, por ejemplo, el versículo 10 dice, estos se poblaron las costas, las cuales, según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. El versículo 20 dice, estos son los hijos de Cam, según las familias por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y el versículo 30 dice, en la tierra habitaron desde la mesa, el 31. El 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Fíjense que por cada cierre de cada una de las 3 generaciones hace un cierre de este estilo. Es decir, pero había una lengua en esa época. Por eso muchos de los comentaristas bíblicos dicen que el capítulo 10 está escrito después del capítulo 11 y está puesto antes, pero tiene una razón por la cual está puesto antes, porque a partir del capítulo 10 responde a otras necesidades, a una historia, hace una parte histórica de 9 versículos en el capítulo 11 y después comienza con algo que vamos a hablar después. Otro de los datos que quería tirar acá es muy interesante. Esto está conformado o está convalidado con registros históricos. Esto lo dice la historia, ¿no? Pablo dice en el libro de Hechos, dice que somos salidos de una misma sangre. Capítulo 17-26 dice, de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Como decía Gustavo, Gustavo decías, todos somos hijos de Dios. Si vos seguís tu línea, vas a terminar siendo hijo de Dios, ¿no es cierto? De su creación. Los nombres probablemente tengan significados, ¿sí? El arameo, que es Aram, hijo de Sem, es como el inglés de hoy, es un idioma como universal. Sí. Universal. Bueno, en esa época, tanto los semitas como los no semitas, los camitas que estaban en el norte de donde ellos vivían, hablaban arameo. Era el idioma protocolar, inclusive hasta la época de Cristo. De hecho, la Biblia tiene 3 idiomas. ¿Te acordás de estos idiomas que tiene? Griego, arameo y hebreo. Sí. El arameo es bastante parecido al hebreo, ¿cierto? Es como si fuera no quiero decir una pavada, pero es como si fuera un dialecto del hebreo, del arameo. Es una especialización del idioma. Y lo interesante de esto es que todos hablaban el arameo en esa época. Inclusive Cristo también hablaba el arameo. Era un idioma como protocolar, diplomático. De hecho, lo usaban mucho los babilonios, aunque ellos tenían el cananeo como idioma. El caldeo. El caldeo. Jafet, que significa belleza y expansión, ¿sí? Después Cam, que significa calor, y Sem, que ahora no me acuerdo qué quería decir, pero tenía un significado también especial, era un nombre especial. Ahora, a partir de ahí, uno puede decir a grandes rasgos que los jafitas habitaron Europa hacia el norte, los semitas desde el Medio Oriente hacia el oriente, y los camitas habitaron la zona más africana, ¿no es cierto? Y de ahí se empezaron a repoblar. Después hubo cruzamientos. Voy a tirar varios nombres así importantes que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Que, digamos, ya sea el que ha leído la Biblia o el que no ha leído la Biblia, por ejemplo, sabemos que Javán, hijo de Jafet, es el que dio origen a una de las tribus que poblaron el sur de Grecia, ¿sí? A los jonios, en el segundo milenio antes de Cristo, por ejemplo, ¿cierto? Gomer, después va cambiando el nombre, se va transliterando, que se llama Gamir, o después le decían los Gamiris, eran los crimeos, que fueron las familias indoeuropeas que poblaron el norte de Europa. Togarma, que es, digamos, uno puede llegar en los ancestros hasta el hijo de Togarma, ¿sí?
que se llamaba Haik. Las genealogías armenias llegan hasta Haik, que era hijo de Togarma, hijo de Jafet, hijo de Noé. Interesante, muy interesante. O sea que eso hay. Después, ¿se acuerdan de Tarsis? Hay uno de los hijos de Jafet que se llamaba Tarsis. ¿Vos te acordás de Tarsis? ¿Dónde aparece Tarsis en la Biblia? En la historia, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento en aparece. La historia de Pablo. En la historia de Pablo aparece Tarsis. Pero te voy a decir dónde más aparece Tarsis. Y te vas a acordar. En la historia de Jonás. De Jonás. Cuando le dice andate a Nínive, y él se va a Tarsis. Y él se va a Tarsis. ¿Ustedes saben dónde queda Tarsis esto? En el sur, es como la península ibérica, en la parte sur de la península ibérica. Significa que queda en los confines del mundo conocidos hasta ese momento, hacia el oeste. Tarsis era ese lugar. Por eso tenemos tanto, por ejemplo, Kitín, que habla de Isaías, habla de Kitín, hay varios libros que hablan de Kitín, Ezequiel también, es Chipre. Son lo que, es más, la capital, hasta no hace mucho, se llamaba Kitión, ¿sí? Y después Dodanim, ¿sí? Que hay en la Septuaginta, la D es bastante parecida a la R, y yo te voy a decir, te vas a dar cuenta, Dodanim, si yo le saco la D y le pongo la R, se llama Rodanim, ¿sí? Rodas. Que había en Rodas un coloso que era una de las maravillas del mundo antiguo. Sí. Bueno, de Rodas es el padre Dodanim, ¿no es cierto? Y así como, por ejemplo, Egipto fue uno de los hijos de Cus, de Cam, que se llamaba Mitraim, ¿sí? Y a partir de Mitraim se generaron todas las genealogías de los faraones de la época en la cual también fue parte de Moisés. Cus, ¿sí? Los cusitas, ¿sí? Es la parte de Etiopía y hacia el oeste de la península arábiga. Fut es la parte de Somalia y Eritrea, que está al costado en el Golfo Pérsico. Seba, ¿sí? Nosotros tenemos mucha idea de lo que es Seba porque los sabeos que conocieron que fueron uno de los que saquearon a Job, ¿no es cierto? Sí. Los sabeos también mandaron una emisaria al reino a Israel, al Israel antiguo, cuando era un solo reino, al rey Salomón, la reina de Saba, ¿sí? Seba era los que dieron origen a hoy Yemen, esa parte. Yemen es la parte oriental de la península arábiga. Y el más importante, y creo que con este termino y después vamos a seguir con otras cosas, Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra. Fundó 10 ciudades. Vos tenés por ahí, donde habla de Nimrod, me gustaría que hables sobre si podés contar las naciones que creó Nimrod, las ciudades, mejor dicho, que creó. Bueno, acá en el versículo 10 son dos versículos. Habla acerca de Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, y después estuvo en Asiria, edificó Nínive, Rehobot y Cala. Exactamente. Bueno, y después habla de otros descendientes. De otros descendientes, pero más allá de eso, fíjate que funda 10 ciudades. Y si uno se fija cómo fueron fundadas las ciudades porque Nimrod era hijo de Cam, fueron fundadas de norte a sur, de sur a norte y de este a oeste. O sea, en su línea de trazado iba fundando ciudades. La más importante que fundó no fue Babel, que fue la primera, fue Nínive, ¿sí? Inclusive en el relato de Jonás habla de los ninivitas y lo que pasó con ellos. Pero este hombre, Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, quizás el primer tirano de la tierra, que fundó el primer imperio de la tierra, era un hombre que era contrario a Dios. Cuando dice que era valeroso, ¿sí? Era valeroso porque habla en términos de enfrentarse a Dios y no de otra cosa. Era un tipo terrible, quizás porque era encumbrado, ¿no es cierto? Y uno de los primeros artífices de crear ciudades, ¿no es cierto? De crear ciudades. Justamente, bueno, eso quería comentar porque me parecía que estaba interesante poder contar, ¿no? Y dice que los sabeos, otro detalle es, los sabeos eran tipos de gran estatura, y fue una de las cosas que impresionaron también después a
a los israelitas también, ¿no? Era eso lo que te quería comentar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la obra de Nimrod, ¿no? Sí. Y de lo que él representa y todo esto. Pero yo quería, antes de pasar a eso, leer el versículo 32, ¿no? Del capítulo 10. Estas son las familias de los hijos de Noé. Es la conclusión del capítulo 10, ¿no? Por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron naciones en la tierra después del diluvio. Lo que yo quería era, hoy escuchaba a mi hija que había tenido una exposición en su escuela, y le había tocado hablar acerca de la cultura maya, Sí. ¿no? Y en la cultura maya tenían muchas deidades, ¿no? Y había una que ahora se me escapa el nombre porque son esos nombres raros, ¿no? A ver si me está escuchando, que me lo pase por ahí por el chat. Está por Karina, el chat, mira, está tu esposa por el escuchando. chat, a ver si podemos hablar con un poquito más Bueno, le mandamos un saludo a Karina. de propiedad. Pero lo cierto es que esta divinidad maya era una serpiente con alas, Sí. ¿no? Era una serpiente Sí, con alas, ¿no? recuerdo. Y entonces yo me ponía a pensar, ¿no? Cuán cierto es todo esto, ¿no? Porque nosotros hablamos de los mayas y lo vemos como bichos que no sabemos ni de dónde salieron, No. cómo habrán sido para... Bueno, entonces hay teorías acerca de que se cruzaron por la parte... Estrecho de Bering. Por el estrecho de Bering cuando estaba congelado. Es posible, todo eso es posible, ¿no? De hecho hay mucha evidencia. La Pangea hay mucha, existir. exacto, ¿no? Pero lo que yo quería apuntar más que todo es cuán cierto este pasaje, ¿no? De la Biblia, ¿no? Que toda la tierra se llenó de los descendientes de Noé. Y fíjense que esta historia de la serpiente con alas, ¿saben de dónde viene esta serpiente con alas? De la historia de Adán. La serpiente con alas es la que se le apareció a Eva en el árbol de la ciencia del bien. Entonces, somos familia, es tan chico el mundo, ¿no? Nosotros tan cercano, y no venimos de millones de años de acuerdo al relato bíblico, no venimos de millones de años de evolución y de transformaciones. No hace tanto tiempo. Tanto es así que civilizaciones tan para nosotros distantes una de otra, como la europea, ¿no? De ese mundo del que tenemos registro histórico, y la maya, al otro lado de los océanos, ¿no? Tenían los mismos, las mismas historias que contar, quizá con sus matices, ¿no? Incluso hay una película basada en una profecía maya, ¿no? La del 2012, que era el 2012, diluvio, ¿no? Claro. Que era el diluvio, Sí. porque todos estos pueblos hablaban de esas cosas que habían ocurrido. El diluvio de que hablan los mayas, es el diluvio que vivió Noé. Sí. ¿Y cómo se enteraron los mayas de que hubo un diluvio? Y porque su papá y su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo se lo contó, porque seguramente era hijo de Noé. Y era el mismo relato que hablaban los babilonios respecto al Gilgamesh, el mismo mes. Exacto, entonces el mundo es chico y todos somos familia, ¿no? Por eso es triste ver cómo el pecado nos ha convertido en enemigos unos de los otros, nos exterminamos unos a otros, siendo que realmente provenimos del mismo lugar. Ahora, a veces podemos preguntar, ¿no? O siempre, seguramente nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cómo puede ser, no? Que entre hermanos nos tratemos de esta forma. Bueno, la explicación es el mal. Es la única explicación que hay, no hay otra explicación, ¿no? Sí. Y entonces Nimrod acá es un punto importante, ¿no? en la explicación de esto, porque lo que hace Nimrod es poner nuevamente en evidencia, poner de manifiesto ese problema que arrastra la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana, y que es capaz de dominarla a tal punto de cometer atrocidades, ¿no? Como las que cometía este hombre, aunque no están muy detalladas, pero que no deben haber sido muy distintas a las que hoy nosotros vemos, ¿no? Y a las que nosotros conocemos en nuestra historia más reciente, ¿no? Genocidios, masacres, de nación entre nación, dentro de la misma nación, entre familias, entre reinos, entre familias nobles, ¿no? Todo exterminios, todo esto no es de ahora ni de la historia reciente, ni de la época de los bárbaros, no,
es desde los inicios mismos de la humanidad, porque la respuesta para esto no es un misterio, sino la naturaleza caída del hombre, ¿no? Y entonces esta historia de Nimrod, fíjense que la historia de Nimrod, Dino, está fuertemente asociada a Babilonia, a la Torre de Babel, ¿no? Exactamente. Y podemos sacar del capítulo 11, Sí, de esta primera verlo. parte del capítulo 11, algunas cosas interesantes que pueden responder, preguntas que podemos hacernos los seres humanos acerca del mal, ¿no? y de la situación actual de la humanidad. Sí, justamente, porque fíjate que yo te comentaba que si uno quisiera ver la genealogía de los armenios, llegás al hijo de Togarma, que era el hijo de Cam. Y así como Madai, por ejemplo, era de ahí descienden los ¿cómo se llama? Los medos. O sea, no es tan lejano todo esto. Y por eso me interesaría arrancar, si vos te parece bien, arrancamos con el capítulo 11, ¿no es cierto? Sí. Una de las cosas, hay una que lo estuve viendo, vos no sé si vos te acordás, vos sos más grande que yo, así que te debes acordar, que había una historieta argentina que se llamaba Lagash Nippur, que era un personaje mítico, ¿sí? Bueno, Calné, que era hijo también perdón, una ciudad que fundó Nimrod, era Nippur. O sea, fíjate vos que no es lejano y cercano a la vez todo esto, ¿no? Son datos que quizás te entren en la cabeza, te aparezcan y después te desaparezcan, pero te muestran que todos estos datos son cercanos, como decía Gustavo, de la historia reciente de esto. No, y además es importante porque eso que nosotros creemos que es mitología de las civilizaciones antiguas y simbolismo, sigue estando vigente. ¿No? Yo no conozco esa historia porque en esa época yo vivía en otro país. ¿No? Sí, verdad. Pero no sería nada raro que el sentido que le daban a ese nombre en la historieta tenía mucho que ver. Era un guerrero. Tenía mucho que ver con esto de la historia antigua, del origen de las sociedades humanas, de las naciones humanas, ¿no? Entonces es importante prestar atención a estos relatos de la Biblia porque nos hablan de un aspecto de la historia de la humanidad que no nos cuentan los otros libros. No. Los libros que nosotros leemos cuando estudiamos en la historia, en la escuela, en las universidades, están escritos por humanos con una óptica humana, ¿no? Y son muy interesantes y tienen mucha información importante. Pero no tienen esta información porque esta historia está escrita desde la óptica divina. Y está preservada en la óptica divina. Desde la óptica divina, que nos muestra un aspecto de la humanidad que los hombres a veces o pasamos por alto o a veces ocultamos, ¿no? O a veces ocultamos, ¿no? Por alguna razón. Y es importante que nosotros entendamos. Si Dios lo puso acá, es porque es importante que nosotros lo conozcamos. Sin desechar la historia que han escrito los hombres, porque repito, hay cosas muy interesantes, hay gente que ha estudiado mucho y que ha hecho hallazgos importantes y que han contribuido con el crecimiento del conocimiento e incluso de la humanidad. Esto que está escrito acá en estas hojas, esta historia que está en pocos capítulos, en pocas líneas, puede darnos una mirada mucho más amplia, ¿no? Y hacernos entender cosas que la historia escrita por hombres no puede explicar. Exactamente. Justamente vamos a arrancar con el capítulo 11. Fíjense que cualquier persona que uno conoce más o menos tiene la historia del relato de Babel, donde se confunden las lenguas y es solamente 9 versículos de toda la Biblia. El relato, vuelvo a repetir, el relato de Babel son 9 versículos de toda la Biblia, la cual la misma Biblia hace referencias, pero que ese relato pega muy fuerte, tiene un marketing muy interesante a nivel general, ¿no? Vamos a leerlo porque son 9 versículos. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, lo que yo te comentaba antes del capítulo 10, ¿no? Ese detalle como que ya estaban divididas las lenguas. Dice, y aconteció que cuando salieron al oriente hallaron la llanura de la tierra de Sinar
y se establecieron allí. La tierra del Sinar queda cerca entre el Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia, ¿sí? En esa parte, inclusive habla mucho el profeta Daniel sobre ese tema. Dice, y dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Les explico una pequeña digresión histórica de esto. En esa zona era una zona de caliza, así que no había piedra. Si no hacían ladrillo cocido, el ladrillo se hacía crudo y se secaba al sol. En este caso lo cocieron al fuego para que más duraba más. Y en esta parte del mundo no había mezcla, no había ese pegamento de barro y adobe, sino que había mucho asfalto, quizás producto del diluvio, de la compresión de los elementos. Acuérdate que Noé calafateó con brea, así que antes del diluvio ya había estos elementos. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Y acá está el nudo del enfrentamiento contra Dios. Dios había dicho, lo hemos dicho en los versículos anteriores, dice, poblad la tierra y sojuzgadla. Quiere decir, espárzanse por la tierra, usen toda la tierra y no se congreguen en un solo lugar. El nombre es tan importante, por eso las ascendencias, ¿no? Estas genealogías que parecen aburridas, pero tienen mucho para sacarle, porque el nombre es lo más importante. Fíjense que en los Salmos, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, lo que se alaba es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Es el nombre de aquel que nos hizo libres del pecado. El nombre era importante. Se le ponía nombre a alguien para marcar que ese alguien iba a hacer algo. Peleg, por ejemplo, quiere decir división de las tierras. Era uno de los descendientes de Sem. Evidentemente, probablemente esto estuvo hecho planificado para que Peleg se llame Peleg, división de las tierras, o estuvo en la época de la división por las lenguas, en la época de Babel. Quizás Peleg probablemente haya conocido a Babel y por eso le pusieron Peleg. Fíjate que ese detalle, y hay un enfrentamiento diferente. Dios dice, espárzanse, y ellos que dijeron, vamos a concentrarnos, hagamos un edificio que llegue hasta el cielo, ¿sí? Y esto tenía una finalidad, enfrentar a Dios. Claro, estaba bastante cercana la historia del diluvio, ¿no? Exactamente. Así que esta gente dijo, bueno, vamos a prepararnos por si Dios otra vez quiere hacernos algo. Obviamente no habían entendido, no habían entendido lo que había sucedido, pero bueno, como sucede siempre, de los malentendidos se construyen doctrinas, se construyen historias, se construyen ciudades, en este caso una torre, ¿no? Entonces ellos, pensando que Dios era su adversario, dijeron, bueno, vamos a prepararnos para que la próxima vez que nuestro adversario quiera atacarnos, nosotros estemos a su altura. A pelearlo en su lugar. Hasta Dios. Vamos a pelearlo desde su lugar, ¿no? Y entonces construyeron esto. Obviamente Dios no es adversario del hombre, en todo caso el hombre es adversario de Dios, ¿no? Y otra cosa que también, otro detalle, aparte de lo que vos decís, que es justamente eso, ellos construyen una torre descreyendo la promesa de Dios de que iba a volver a destruir la tierra con agua. O sea, ¿cuál era la idea? Bueno, yo hago una torre total, que Dios haga llover lo que quiera, que a mí no me va a afectar. El desafío era doble, era ir a subir hasta él, como dice después Ezequiel 28, subí a los montes hasta donde está Dios, ¿sí? Era la idea, ya después te voy a decir por qué. Y la otra era, si me quiere Dios matar con agua no lo va a poder hacer, porque yo voy a estar arriba. Sí, y otra cosa, ¿no? que me lleva de vuelta otra vez atrás, ¿no? al árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema de la humanidad comenzó cuando el hombre perdió la confianza en Dios, descreyó de Dios. Descreyó de Dios. ¿No? Entonces, cuando esta gente estaba descreyendo de la promesa de Dios, ¿no? Su resultado fue el mismo que el de
el de nuestros primeros padres, ¿no? Así Después es. de descreer la palabra de Dios, obraron en contra de la En voluntad contra de la de voluntad Dios, de ¿no? Dios, exactamente. Y eso es una constante en la experiencia de la humanidad, ¿no? Primero se descree de la palabra de Dios y después se actúa en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, esta gente no le creyó a Dios que no iba a destruir más el mundo con un diluvio, Claro, sí. y entonces, en virtud de eso, dijo, bueno, vamos a juntarnos todos, vamos a hacer fuerza, vamos a ponernos un nombre que se contraponga a aquel nombre, ¿no? Justamente esa función. Y entonces vamos a edificar una torre y vamos a subir hasta el mismo patio de Dios, y cuando Él quiera hacernos algo, nosotros vamos a pelear con Él. Fíjense si no se parece a la actualidad. El hombre, Dino, ahora los hombres están... Hace poco leí una historia de la NASA que van a mandar un satélite cerca de un meteorito, un asteroide, que es un riesgo para la Tierra, y entonces van a subir y van a empujarlo para que no colisione con la Tierra, ¿no? Van a hacer una prueba. ¿Están jugando a qué? Están jugando a Dios. La humanidad está jugando a Dios. Cuando la humanidad habla de modificaciones genéticas, cuando la humanidad habla de inteligencia artificial, está jugando a Dios. Está jugando a Dios. Aunque no lo diga con esas palabras, aunque lo podamos ver como una cosa, un avance científico, tecnológico, ellos, seguramente muchos veían la edificación de esta torre como un avance arquitectónico importante de la época solamente, ¿no? Bueno, pero lo que había detrás de ese avance arquitectónico, que seguramente lo era, porque era una maravilla, ¿no? Las técnicas de construcción que usaron, los materiales que usaron, los diseños, los cálculos matemáticos para hacer una torre tan alta en esa época, era todo un avance, ¿no? Como hoy podemos ver los avances de la ciencia. Pero si nosotros nos quedamos solo con esa parte, estamos perdiéndonos la parte fundamental, que es qué hay detrás de eso, qué hay detrás de crear, de querer crear vida, ¿no? Porque la ciencia está apuntando a la creación de la vida, a la perpetuidad de la vida del ser humano, ¿no? Entonces, un avance científico, sí, un avance científico, pero ¿qué es lo que motiva ese avance científico? Lo que motiva ese avance científico, sin que esté expuesto, sin que esté manifiesto, es que nosotros queremos tener un nombre como el de Dios, queremos semejarnos a Dios y queremos luchar contra Dios en su propio terreno. Eso es lo que nosotros pretendemos, la humanidad pretende. Fíjate que volvemos siempre al comienzo, la frase seréis como Dios, ¿cierto? Nosotros lo creímos a eso, lo creímos muy bien. Y fíjate el detalle de cómo resuelve Dios este tema, versículo 5, faltan 5 versículos. Fíjense lo que se dice acá. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Sí. Cuando habla de los hijos de los hombres, habla de los pecadores, ¿no? Es una constante. Y cuando dice que descendió, o sea que tomó el trabajo, Dios sabe todo, no tiene por qué descender, pero sí. Dice que tomó la decisión podemos decir que intervino. Pero el versículo 6 es muy interesante porque dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, no había forma. ¿Y a quién se lo está diciendo? Entonces el versículo 7 te contesta esa pregunta. ¿A quién le estaba hablando Dios? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la habla de su compañero. Y acá este lenguaje de decir y ahora descendamos, habla en plural, habla con otra persona, y esta otra persona también es divina porque desciende con él. Es la misma conjugación de verbos, la misma fraseología que utiliza cuando dijo este es uno igual que nosotros, que ahora habla en Génesis 3:22. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros, que era divino. Hagamos al hombre semejante a nuestra semejanza, en Génesis capítulo 1. Habla Dios con Dios mismo, habla Dios con Jesús, habla Dios con el Espíritu Santo, habla Dios en sus personas. Es muy interesante porque no habla con un ángel, no habla con Lucifer, no habla con otro, habla Dios con Dios mismo. Y se toma el trabajo Dios, dice, no los voy a destruir, voy a hacerle algo mucho más inteligente, voy a hacer que no se entienda. Entonces, aparentemente por los 3 versículos que dije antes en el capítulo 10, versículos 5, 20 y 31,
La confusión fue selectiva. A los semitas, cada una de esas tribus les dio un mismo lenguaje, porque dice que se las distribuyó a cada una de esas tres, ¿sí?, de acuerdo a sus lenguajes. ¿Quién sabe cuántos lenguajes habrá armado Dios para que confundirlos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fueron más de uno, más de dos, más de tres, porque en el relato del capítulo 10 por lo menos 3 veces repite lo mismo lenguaje, ¿no es cierto? Y por eso se dispersaron en distintas direcciones, ¿sí? Y esto no es una especulación, sino que está basado en la lectura bíblica, ¿no es cierto? No lo van a encontrar en ningún comentario bíblico. Mientras te escuchaba pensaba en algo que es interesante, ¿no? Que casi hasta gracioso, sí, ¿no? Cuando Dios le dijo a Noé, mira, avísale a la gente que dentro de 120 años va a haber un diluvio. Sí. La gente se reía porque decía, ¿y eso qué? ¿Y eso qué es? No, que va a llover. ¿Qué es la lluvia? Va a caer agua del cielo. Claro, eso no ha pasado nunca. Nunca. Nadie nunca ha visto algo como lo que vos decís, ¿no? Y finalmente Dios, como es Dios, ¿no? Intervino en la historia de la humanidad. Dios es soberano, es uno de los atributos de Dios, aunque a nosotros no nos guste. Dios es soberano y Él tiene el derecho de intervenir en su creación, porque es su creación. Entonces Dios intervino de esa forma. Y en el caso es interesante porque desde el punto de vista humano, no era posible separar a este grupo que se habían comprometido en un propósito. Hay un pacto implícito. Claro, ellos se habían comprometido a hacer esto y Dios mismo dice y nadie los va a separar. Exactamente. O sea, están tan aferrados a ese propósito, tan unidos por ese propósito, que no va a haber forma humana de separarlos, ¿no? Y ellos pensaban de esa forma. Sí. Ahora, fíjate, Dino, qué interesante, ¿no? Porque Dios es Dios. ¿A quién de ellos se le iba a ocurrir en ese momento o en esos tiempos que iban a hablar en idiomas distintos? No. A ninguno, ¿no? Porque lo único que se conocía era una lengua. Nadie se le pasó por la mente alguna vez que iba a haber otro que iba a hablar de una forma que no lo iba a entender. Jamás, jamás, ¿no? Sin embargo, Dios, que es soberano, ¿no?, sobre su creación, dijo, bueno, está bien, vamos a confundir sus lenguas. No hubo necesidad de guerra, no hubo necesidad de diluvio, no hubo necesidad de fuego, no hubo necesidad de nada, de enfermedad, de nada. No. Simplemente confundió sus lenguas y entonces cumplieron a regañadientes en contra de su voluntad la dispersión. El propósito divino, ¿no? Ahora, esto además me hace pensar en otra cosa, ¿no? Que el propósito final de Dios no es dispersar a la gente, no. Una cosa circunstancial, ¿no? Fue misericordioso el propósito final de Dios es restaurar a la humanidad a su estado original, como cuando salió de sus manos, ¿no? Entonces, qué tranquilidad nos da saber que el que está empeñado en restaurarnos es un ser todopoderoso que tiene los recursos que nosotros nunca nos imaginamos. Impensable. Nadie iba a pensar que iba a llover en la época de Noé. Nadie iba a pensar en la época de la Torre de Babel que iba a hablar cada uno en una lengua distinta que no se iba a entender. Nadie pensaba. Ahora, nadie piensa hoy en día que Dios va a resolver este problema por su propia mano. Sin embargo, es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que está contando este relato y lo que finalmente leemos en las páginas hasta el Apocalipsis, ¿no? Dios se ha tomado en sus manos la solución de este problema y nada lo va a sacar de él, y a él sí nadie lo puede interrumpir porque él es Dios, porque es soberano. Entonces nosotros podemos estar tranquilos, seguros, no importa lo que pase en el mundo, no importa si nos enfermamos, no importa si dejamos de existir porque vamos al descanso, no importa eso no es problema para Dios. Dios se ha puesto un propósito, que es el de restaurar a la humanidad, y lo va a conseguir. ¿Tiene recursos? Infinitos. ¿Por qué? ¿Y por qué es Dios? Porque es el creador de todo, Él hizo todo. Es Dios. Todo le pertenece a Él. Es Dios. Y es interesante también porque Dios utiliza en este recurso no algo violento, no algo fatal. Supongo, y ahí sí comienzo la especulación, cada uno de los que comenzó a hablar diferente y eran de diferentes tribus volvieron a sus casas y dijeron, y ahí sí se podían entender, y dijeron, bueno, levantemos la cosa y nos vamos.
no entiendo a mi compañero. Me voy a Querida, terminar no le peleando. entiendo nada al capataz. Vámonos de acá. ¿Entendés? Entonces, eso refuerza quizás la historia de que cada tribu, cada formación, un madianita, uno de Madai no entendía el de Gomer, no entendía el Togarma, no entendía el de cada uno de los que estaban ahí cerca, ¿no es cierto? Uno de sus descendientes. Ahora, fíjate, 2 versículos más faltan para terminar. Estamos ya en la hora, pero no importa. Dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios cumplió su voluntad. Exactamente, no existen restos ahí, alguna presunción sobre algún lugar de una supuesta torre, pero que no dan las condiciones que tenían que tener la torre original. Por lo menos no se ha encontrado. De hecho, no se ha encontrado, hasta ahora no se ha encontrado, y no dejó rastros de todo esto. Sabemos que estaba en la llanura del Sinar, que era parte del imperio de Babilonia después, ¿no? Dice el versículo 9, dice, por esto fue llamado el nombre de aquella torre, porque así Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde allí se esparció sobre la faz de toda la tierra. En sus Biblias probablemente diga Babel, abajo diga confusión. Bueno, en el lenguaje babilonio, Babel, que es Baalilel, quiere decir la puerta de Dios. Ellos querían llegar a la puerta de Dios. Ellos le habían puesto Babel, a ellos habían hecho un nombre para que la gente lo recuerde, ¿no es cierto? Que ellos sí habían enfrentado contra Dios. Ellos querían llegar a la puerta del patio de Dios, como dijiste vos, porque Baalilel quiere decir puerta de Dios, aparte de confusión que es en el hebreo, ¿no es cierto? Y mira qué importante, ¿no? Este nombre de Babel y este significado en hebreo, y también el otro significado, ¿no? Porque cuando la Biblia relata ahí en Ezequiel, habla acerca de Lucifer, ¿no? Dice que él se propuso, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Se propuso subir hasta el monte de Dios y ocupar el trono de Dios. Entonces, era la intención de esta gente, ¿no? Es la intención del adversario, es la intención de la serpiente antigua que dice allí Apocalipsis, ¿no? De la serpiente antigua, del diablo y Satanás, ¿no? Entonces, es una constante a través de la historia de la humanidad, este nombrecito Babel, y en el sentido de confusión es importante porque ha jugado un papel notable, aunque no siempre visible, ¿no? En la historia de los hombres, sobre todo en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿no? El aspecto espiritual. Exactamente. ¿No? Y el sentido más importante de es el aspecto espiritual, que lo vemos reflejado allí en Apocalipsis 14, ¿no? Cuando 14, habla, 12. ha caído Babilonia, ¿no? Que es la 14, que ha dado a beber a las naciones, a las naciones del furor de su fornicación, ¿no? La infidelidad en el término espiritual es infidelidad espiritual hacia Dios, ¿no? Es infidelidad hacia Dios. Entonces, y fíjense dónde aparece, Dino, mira dónde aparece. Aparece en los inicios de la historia registrada de la humanidad. Ya ahí está el nombre de Babel presente, ¿no? Como una evidencia, ¿no? Como un testigo de que la naturaleza caída sigue acompañando al hombre y lo va a acompañar hasta el final, ¿no? Hasta que sea transformado. Fíjate algo que vos decías que charlamos la vez pasada, que justo hablabas de Apocalipsis, no dice Egipto, dice Babel, que fue muy importante, porque registra estos enfrentamientos desde el comienzo, del nuevo comienzo. Desde el comienzo del nuevo comienzo ya había estos enfrentamientos. Y además surge el motivo con el que surgió esto, va a permanecer vivo a través de la historia hasta el final. Hasta el final, porque el espíritu de este nombre es oposición contra Dios y además confusión. ¿Confusión en qué sentido? En el de hacer dudar a la humanidad de su creador. Para enfrentarla. Y claro, para ponerla en contra de él y además colocar a otro ser en lugar de Dios. En el lugar que le corresponde a Dios. Es interesante. El siguiente punto, que lo vamos a pasar un poco por arriba, tiene que ver con
los versículos del 10 al 32 del capítulo 11, que hablan sobre las partes genealógicas de Sem, en una descripción diferente, muy similar a la que habla Génesis capítulo 5. Como lo había comentado antes, comienza diciendo, estas son las generaciones de Sem, y hace una descripción por años, desde que Sem tuvo a su hijo, ¿sí? A cuántos años vivió después de que tuvo a su hijo, y así hace una descripción de todas las descendencias. Hay como una diferencia entre lo que vos leíste del capítulo 3 de Lucas, es que aparece un personaje que acá no está, que es Cainán. No sabemos cuál es el problema del relato, lo que sí sabemos que dos personajes son los que escribieron en forma diferente la Biblia. Uno fue el Pentateuco, en el caso de Génesis fue Moisés, y en el caso de Lucas, que era un médico historiador, ¿sí? Probablemente era un prisionero, un esclavo de uno de los que estaban ahí, a los cuales se le escribía, pero que era médico y era historiador, un tipo muy culto. Ahora, fíjense que hay una pequeña diferencia, que no es importante tampoco esa diferencia. Lo que sí sabemos es que esta genealogía está determinada, está relatada para conocer la genealogía en tiempo y forma, en línea de tiempo, que termina el relato con Abraham, que es de lo que vamos a hablar la semana que viene. Sí. Y está bueno notar, ¿no? Está bueno notar que, como había dicho un momento, desde este momento inicial de la historia registrada de la humanidad, aparece este fenómeno, este concepto de Babel, de confusión. Sí. Pero Dios no está inactivo, Él sabía que eso iba a ocurrir. Sí, ¿no? Él sabía que eso iba a perdurar a través de la historia de la humanidad hasta el final, hasta que Él diera una solución definitiva al pecado. Y entonces Él no se quedó de brazos cruzados, sino que a medida que iba avanzando este lado oscuro, si podemos llamarlo, sí, ¿no? Sí, Él comenzó a preparar otro camino, otro lado, ¿no? Uno de claridad, de luz, acerca de Dios, ¿no? Que es el inicio, ¿no? Del pueblo de Dios organizado en la tierra. Estoy hablando del pueblo de Dios espiritual, ¿no? Lo que antes se llamaban los hijos de Dios, ¿no? Lo que antes se llamaban para separarlo de los hijos del hombre, los hombres. Sí, ¿no? Claro, entonces inicia esta historia justamente con Abraham. Con la preservación de su mensaje, del mensaje de Dios. Lo que buscaba Dios era la preservación de su mensaje. Y utiliza a este hombre Abraham, ¿sí? Hijo de Taré, ¿sí? Hijo de Nacor, y así sucesivamente hasta Sem, hasta hijo de Dios. Sí, y es también, digamos, me parece que es bueno hacer un comentario acerca de esto, ¿no? Nosotros generalmente relacionamos a Abraham y a Isaac y a Jacob con los judíos y con Abraham no era judío, claro, Abraham no era judío. Pero lo relacionamos con la historia de la sí. nación, y entonces nos encerramos en una nacionalidad, en una cultura, ¿no? Pero esto es mucho más grande que la historia de una cultura, seguro, de una nación, ¿no? Esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con costumbres, no tiene que ver con ritos solamente. Eso forma apenas parte, ¿no? Digamos, del folclore de esta historia. Pero lo importante de estos nombres, sí, ¿no? Es que Dios nuevamente está interviniendo en la historia de la humanidad, ¿no? Para conducir a la humanidad por el camino que lleva a la salida del mal, ¿no? Y entonces podemos ver a Abraham como el padre de la nación judía, ¿no? O podemos ver a Abraham como un hijo de Dios que se prestó, que dio su vida, ¿no? Por la causa de Dios en favor de toda la humanidad. Porque vamos a ver, ¿no? Que cuando Dios le habla a Abraham, le dice que él va a ser una bendición para todas las familias de la tierra. No para sus familias y su descendencia, sino para todas las familias de la tierra. Con lo cual, el plan que Dios estaba armando ahora, paralelo al otro plan macabro, ¿no? Que armó Nimrod, del cual era solo un personaje visible, el plan que está armando, que está implementando Dios, que era eterno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que venía de tiempos eternos, es un plan de redención para toda la humanidad, para todos los seres humanos,
sin distinción de raza, sin distinción de color de piel ni de ninguna otra cosa. Y fíjate vos que Abraham fue un nombre, Isaac también, y Jacob también. ¿Y cómo identificás en la Biblia al Dios verdadero? ¿Era el Dios de quién? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No porque fueran los semitas, no porque fueran los hebreos, no porque fueran los padres de los judíos, sino porque eran los que identificaban el verdadero carácter de Dios. Sí, y además, nuevamente, ¿no? Esta fue la parte visible, ¿no? La parte visible del plan y de las personas que participaron en ese plan. Con ¿no? el nombre los identificaban. Pero como comentábamos hace unos minutos atrás, no fueron los únicos que sirvieron a Dios, no fueron los únicos que trabajaron en favor de la obra de Dios. Está, por ejemplo, Job, por ejemplo. Que ¿no? Era semita, pero no era... Y si vamos un poquito más adelante, a la época de Abraham, nos podemos encontrar con Melquisedec. ¿No? Y si vamos a la época de Moisés, nos podemos encontrar con Jetro, ¿no? Y así a través de Madianita. Y así a través de toda la historia de la humanidad, no solamente están estas personas que son la cara visible, ¿no? del proyecto de Dios para la humanidad, sino que hay muchas personas, han habido muchas personas que han servido a Dios desde el anonimato, desde detrás de los telones, ¿no? Pero que han servido a Dios, que han creído en Dios y que han favorecido a la humanidad con las bendiciones de Dios a través de ellos. Nosotros mismos haciendo este programa. Sí. Bueno, vamos a terminar con una oración. Lo que queremos comentar es que la siguiente charla va a ser los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Así que vamos a tratar de hacerlo en un solo episodio. Va a ser difícil por todo lo que contiene, pero bueno, a eso vamos a tratar de hacerlo. Así que los vemos el día 3 de diciembre, el próximo viernes, así tenemos la charla juntos. Hacemos una oración para finalizar. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esto que has puesto en nuestro corazón, el deseo de servirte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estudiar más tu palabra, a estudiar más acerca de tu verdadero carácter, de las misericordias que has tenido con estos personajes, con las que has tenido con el pueblo elegido, con nosotros mismos, Señor, que somos tu pueblo espiritual. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a quien haya escuchado esto, que le ayudes, Señor, también a entender como hemos entendido también nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas bendiciones y muchas gracias por estar.